Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros en nuestra programación de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Recuerda que tenemos teléfonos 601-608-3652, 608-3652. Márcanos, déjanos sus comentarios, llámanos para la Santa Misa todos los días hasta las 7 de la noche tenemos la Santa Misa. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en www.tjcatólico.com. También saludos a los que nos siguen en línea y en Facebook. También a los que están ahí al tanto de nuestro Twitter. Muchos saludos a ustedes. También los que cumplen años, por supuesto, el día de hoy, que están comenzando un día precioso. Y los que van a emprender también a nuevos proyectos el día de hoy, los que no sé, van a tener un acontecimiento especial, se están preparando, incluso para ti que crees que la vida no vale nada, pues también saluditos, créeme que sí vale y vale mucho, porque tú vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo que se derramó en la cruz. Así es que vales mucho, tu sonrisa vale mucho tus dolores, también cuentan delante del Señor cuando lo sabemos vivir santamente y refiriéndolo siempre a Dios, pensando en que Dios va a sacar lo bueno de todo lo que nos pasa. Y bueno, también a ti que regresas de tu trabajo, pues también échale muchas ganas, respira profundo, mira a tu alrededor y di qué bello es todo esto que Dios creó para llamar solamente mi atención y bendecir al Señor por todo lo que tienes a tu alrededor. Y por qué no, también saludos a los que van allá a trabajar, los que se están levantando, los que ya están empezando a irse, los que se desvelan, todos ustedes los que están en la garita aquí en Tijuana esperando cruzar ya a Estados Unidos para llegar a tiempo, y los que vienen ya de regreso. Hace tiempo me mandaba saludos un hermano, ya lo dejé de escuchar, le perdí la pista. Decía que yo siempre mandaba saludos a los hermanos que iban a trabajar, que se levantaban para irse a trabajar, porque nuestro programa es a las 3 de la mañana. Pero decía, mándenos saludos a los hermanos que apenas venimos de trabajar. Y yo me sorprendí bastante. Dije, ¿cómo que a las 3 de la mañana va regresando a su trabajo? Bueno, pues también saludos a todos ustedes. Vamos a hacer nuestra oración inicial, ya como es de costumbre. No me he presentado, soy Cristina, discípula de Jesús, mejor conocida como Cris de la Cruz en el Facebook. Y bueno, pues voy a estar con ustedes en todos estos programas, ya por si no lo sabían, y los que van empezando también a ver nuestros programas, y los que nos están encontrando también allí en el YouTube. Saludos al padre Wilbert Palomo Carrillo, también que es por allá lejitos. Luego les digo, no me acuerdo dónde es, padre, perdóneme. Saludos, porque dice que él de casualidad nos encontró por ahí en el YouTube buscando un programa, y ahí nos encontró en estos programas, ¿no? De Entre las Huellas de Jesús. Un saludo, padre. También ora mucho por Koinonia Radio. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración como es de costumbre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Muy bien, bueno, pues ya hemos consagrado al Espíritu Santo todo lo que vamos a realizar el día de hoy. Pues ahora vamos a tratar de remitirlo todo a nuestro Señor, todo que sea para su gloria. Ya empezamos el mes de marzo,
Sí, ya empezamos el mes de marzo, mes bonito de la primavera. Ya nos estamos preparando para que venga la primavera, pero nada más el frillito no pasa. Bendito sea Dios, que a veces tenemos calorcito, a veces tenemos frillito aquí en Tijuana. El clima está descontroladísimo, pero nosotros disfrutando. A veces frillito, a veces calorcito, a veces templadito, gracias a Dios. Mientras tanto, los que vivimos aquí en Tijuana, pues hay que cuidarnos. No hay que salir confiados que está haciendo calor como a mediodía. Ya en la nochecita ya la temperatura empieza a bajar sus 15 grados, sus 19 grados. Ya son grados más con más frillito, más fresquecito a comparación de los grados que tuvimos en el mediodía, ¿no? Que serían unos 28 grados, 29 por ahí. Vamos a ver un tema muy, muy, muy bonito que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que a ustedes también les va a gustar mucho, que se llama El hombre en la búsqueda de su Dios. Todos buscamos a Dios, aunque nosotros digamos, no es cierto, yo no, o que nos encontremos por ahí algún hermanito ateo. El hombre, hermano, este ser limitado, de aspiraciones ilimitadas, es un individuo en búsqueda constante. Siempre estamos buscando algo. Se busca a sí mismo en primer lugar, ¿verdad? Y si tiene pues el coraje de descubrir su propia identidad, advierte inmediatamente la necesidad de ir más allá en su búsqueda, hacia el ser que es la fuente de su identidad. El ser es una progresión natural que no solo premia su empeño, sino que exalta también su dignidad. El hombre es capaz de buscar a Dios. Y eso nosotros lo vemos en el catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios, ¿no? Es capaz de Dios. Ya el mismo San Ireneo decía que conocerse a sí mismo significa reconocer y descubrir en sí mismo la imagen de Dios, a Dios mismo. He aquí por qué el deseo de Dios y de conocerlo es un deseo radical y universal, legible en el fondo de todo deseo de saber por parte del hombre. Es un deseo de todo hombre, lo admita o no, un deseo a menudo evidente y urgente. A veces podría llamar Dios a lo que es solo un ídolo. Otras podría engañarse creyendo buscar a Dios buscándolo equivocadamente y donde Él no se deja encontrar. Pero si su deseo es ardiente y su búsqueda constante, Dios no puede sustraerse a ellos. Ha sido Él mismo quien ha puesto en el corazón del hombre ese deseo y esa constancia. Hace mucho yo leí un librito por ahí que de los consejos evangélicos, no recuerdo el autor, pero decía unas frases muy importantes que me llamaron muchísimo la atención. Decía, ¿quién soy yo para que tú, Señor, te hagas el encontradizo por mí? Y la otra es, ¿quién eres tú para que yo, ¿quién soy yo para que tú te hagas el encontradizo por mí? ¿Quién eres tú para que te hagas también visible o el encontradizo por mí o para que me hagas buscarte, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho poco inferior a los ángeles, coronándonos de gloria y dignidad, ¿verdad? Todo eso, imagínense cuán enamorado está Dios de su criatura, ¿no? Dios nos hizo con esa capacidad de buscarle. Ha sido Él mismo quien ha puesto en el corazón del hombre ese deseo, decíamos, esa constancia en la búsqueda, ¿verdad? Y si de verdad el hombre busca a Dios, no hay duda de que lo encontrará, porque Dios mismo le saldrá al encuentro. Él nos gana en generosidad. Vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar con más entre las huellas de Jesús en ese tema tan precioso que es el hombre en la búsqueda de su Dios. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida.
A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros después de esta pausa. Vamos a ver esto de la búsqueda de Dios. A mí me interesa muchísimo, ¿saben por qué? Porque como decíamos antes de irnos a la pausa, todos estamos en la búsqueda de Dios. Todos deseamos encontrarlo. Y querramos o no, en algunos programas que hemos tenido, yo les he comentado cómo el ser humano siempre busca algo grande, que lo trascienda, que lo defienda, ¿sí? Por eso el ser humano empezó a inventarse cosas como los superhéroes, ¿no? Que los salvan y juegan a ser, pues sí, los superhéroes, ¿no? Y los niños y todos buscamos a alguien superior a nosotros que nos proteja. Incluso se nota más, así muchísimo en las mujeres, siempre buscamos a alguien que nos proteja, que nos mime, que nos cuide, ¿no? Pero en realidad todos estamos en esta búsqueda, ¿no? Muy bien, ahí decíamos que el corazón del hombre siempre va a tener ese deseo. El hombre tiene como ese deseo de algo, dice un himno en la liturgia de las horas, tiene sed de infinito, tiene hambre de infinito, tiene sed de cielo el hombre. Siempre vamos a buscar eso, hermanos. Buscar a Dios implica tener un corazón preparado y disponible a este encuentro, ¿no? Corazón preparado y disponible a este encuentro. Podemos buscar nosotros algo por dos motivos, porque lo tuvimos y se nos perdió, o porque nos enteramos de que existía y queremos verlo, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros identifiquemos en qué estado estamos en este momento, ¿no?
estamos buscando a Dios, queremos conocerle, porque es bueno que nosotros vayamos también purificando o aclarando por qué busco a Dios. Porque lo tuve y ya no lo tengo, se me perdió, ¿verdad? O porque en verdad me enteré que existía y tengo esa cosquillita, la curiosidad por saber quién es o querer verlo, ¿no? Quizá muchos han tenido la experiencia de tener a Dios. Dios es el ser más cercano que existe, pero también el más misterioso e inefable. Cuando creemos que lo hemos atrapado, se nos escapa y nos deja desorientados, perplejos, abatidos, ¿no? Otras veces parece que queremos dejar de buscar y en esos momentos quizá se nos hace cercano, nos susurra algo en el viento de la tarde o con la sonrisa de un anciano cargado de canas y de ternura, ¿no? O sea, ¿cómo es Dios tan sutil? Cuando creemos que lo hemos atrapado, se nos va. ¿Por qué? Porque para que no sea una costumbre en nosotros tener las dulzuras de Dios. A veces el alma necesita de estas soledades, de estos desiertos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y a veces cuando por eso decimos que la felicidad, no sé si saben ese dicho, que la felicidad se asemeja, ya estoy diciendo cosas al revés, se asemeja a una mariposa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos atrapar la felicidad, no la podemos encontrar así como, ¿no? Como las mariposas, entre más quieres atraparla, más escapa. Y dice, cuando dejas de hacer el intento por atraparla, ya viene solita y se posa sobre tu hombro. Es igual, ¿no? Es igual. Entonces, así, cuando queremos atrapar a Dios, cuando lo queremos conocer, cada vez nos damos cuenta, como dice el filósofo, entre más sé, siento que sé menos, ¿no? Entonces, entre más conozco a Dios, siento que me alejo cada vez más de la realidad de Dios, de ese gran ser, ¿no? Puro, ¿no? Y cuando no lo busco, lo voy encontrando porque Él se me va manifestando, Él sale a mi encuentro para que yo me acerque y sea más palpable en el hermano, ¿no? No susurra, dice algo en el viento de la tarde, con la sonrisa de un anciano, ¿verdad? La sonrisa de los niños. Dios está ahí presente, no podemos dejar de verlo. Hay una anécdota o un cuentito, no sé cómo podemos llamarlo, de un pez que va en el agua, está pues obviamente nadando en el agua, en el océano, ¿no? Entonces, alguien le dijo que existía algo inmenso como el océano. Yo creo que en la escuela lo aprendió, o algo así, ¿no? Que tenían que conocer el océano y el océano para acá. Se le hizo algo tan maravilloso que dijo, el océano, tengo que encontrarlo. Y era un niño, ¿no? Era un pececito niño. Y se fue nadando, preguntando por ahí, nadando. Preguntaba a cada pez que se encontraba, oye, ¿tú sabes dónde está el océano? Y decían los peces, no sé, seguramente está por allá. Y se iba el pececito nadando por donde le decían. Y llegaba con otro pez, el pez que llegaba con el señor tiburón. Oiga, señor tiburón, ¿usted sabe dónde está el océano? Y dice, el océano, buena pregunta, niño. No, pues creo que te va a acompañar a buscarlo, pero en otro momento, no sé dónde está. Y se fue nadando el pez, pues muy triste, porque nadie sabía darle razón de dónde estaba el océano. En eso llega con un pez muy anciano, muy viejito, ya muy sabio. Él era el sabio de esa área. Se acerca y le dice, señor, disculpe. Usted sabe, tengo mucho rato buscando. Me han dicho que existe un lugar que se llama Océano muy bello. ¿Usted sabe dónde puedo encontrar el océano? Se sorprende muchísimo el pez anciano y de la pregunta del niño tan interesada y le dijo, sí, ven para acá, y se lo lleva a un lugar y le dice, cierra tus ojos. Cierra sus ojos, el niño bien desesperado por quererlos abrir para que ya le dijera dónde está el océano y poderse dirigir al lugar. Después de un momento, y le dijo, siente. Y el pececito empezó a guardar calma y ver cómo lo mueve el mar, el agua, ¿verdad? Sentir las plantitas y todo. Y él le dijo, abre tus ojos. Y poco a poquito fue abriendo sus ojos el niño y le dijo el pez anciano, mira a tu alrededor. Y mira alrededor el pececito y luego le dice el anciano, ¿ves?
No puedes dejar de verlo. Aquí está, en todas partes. En todas partes está el océano. Porque Él vivía en el océano, igual nosotros. No podemos dejar de ver a Dios. Dios está en todas partes, solo que nosotros lo hacemos complejo. Nosotros pensamos que no está, lo queremos ver con pies, con manos, como nosotros mismos. Y Dios sí está en la persona que sufre, en los ancianos, en los que están en las calles, en todo, sí está Dios, pero queremos verlo físicamente como lo vemos en un retrato, ¿no? Entonces, Dios no lo podemos dejar de ver, está en los árboles, está en las plantitas, en la flor más pequeña, en la piedra más pequeña, todo es una efigie de Dios, ¿no? Entonces, tal vez quizá alguno repita todavía hoy la frase del museo del ateísmo de un país dominado por los comunistas, una frase que decía: el hombre hizo a Dios, luego Dios no existe. Quien la escribió y quien la repite quiere olvidar que fue Dios quien nos hizo, también a ellos, y que todavía hoy mira, y que los bastidores de la historia, lo que hacemos los hombres, sus hijos vagabundos e inquietos, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Claro que Dios existe, ¿no? Entonces, hermanos, buscar a Dios implica tener el corazón preparado. No es posible salir tras sus huellas cuando tenemos tal bullicio interior que ni nos deja escucharnos a nosotros mismos. Por eso estos hombres que dicen que el hombre lo hizo Dios, que el hombre hizo a Dios y que luego Dios no existe, pues es una gran mentira. Vamos a una pausa. ¿A quién iré sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde andaré si no es con Él? Es mi camino, mi verdad, mi vida plena. Él es mi luz, mi dirección. Él es mi paz, mi redentor. Llena mi ser de tu amor y de existir me da razón. Y Él es el Rey que ama sin condición, que el mundo sepa que tú eres la salvación. Su corazón. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti, sino a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde andaré? Es con Él, es mi camino, mi verdad, mi vida plena. Él es mi luz, mi dirección. Él es mi paz, redentor. Que el mundo sepa que tú eres la
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Ok, gracias por acompañarnos. 608-3652, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Muy bien, vamos a continuar con lo que estamos hablando sobre la existencia de Dios o la búsqueda de Dios. Hermanos, créanme que no es posible caminar hacia Él si estamos atados a mil cosas y cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, de todos los días, no es posible exigirle que baje a nuestras raquíticas medidas. Si no podemos de nuestra parte, no ponemos de nuestra parte un poco de esfuerzo para poder salir del cerco del propio egoísmo y de la pequeñez. Tenemos que salir de eso. Miren, es algo tan complicado y tan difícil el ser humano a veces. Nosotros mismos nos complicamos la existencia. ¿Sí? Entonces, y ante estas cosas que ahora el hombre moderno está, nos hemos encontrado con muchas vicisitudes, ¿no? Con cosas contrarias a la fe que ahorita han estado bombardeando. Yo podría decir algunas cuantas, pero pues tampoco para no meternos en problemas, o no meternos más bien en detalles, si no perderíamos la esencia de nuestro tema. Pues cómo han estado bombardeando nuestra fe católica, cristiana, ¿no? Y que los que estaban muy frágiles han salido heridos, ¿no? Y esas personas que se han mantenido duras, pues han salido ilesas, ¿no? Pero son de las que más agreden a nuestra fe. Qué tristeza que nosotros no seamos capaces de buscarlo a Él, si somos en realidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre es capaz de Dios. Es capaz de conocerle, es capaz de amarle, es capaz de poseerle, es capaz de encontrarle dentro de sí, ¿no? Entonces, qué tristeza que no sepamos ahora responder a esta llamada, que no sepamos defender nuestra fe. Dios, esta sencilla palabra nos dice muchísimas cosas y sin embargo nos desconcierta. Habrá en realidad quien prefiera no escucharla, no leerla, no tener que saber nada de ese ser que juega con las nubes en las tardes de verano y que sonríe tibiamente tras el sol invernal, que se zambulle en el mar con los peces, con los delfines, o que viste de luces parpadeantes, ¿verdad? Los cielos oscuros. Ese Dios, ¿verdad? Dios, la pregunta, ¿no sentirá un poco de dolor ante la injusticia, ante la enfermedad, ante la muerte de tantos hombres? Este Dios no sonreirá ante un acto de generosidad, un bebé que nace del cariño de sus padres, un niño que ayuda a un anciano a cruzar la calle, no sonreirá ante estos actos buenos que todavía el ser humano aún conserva, ¿verdad? Entonces, no querrá sacudir el brazo del opresor y defender a la viuda y al huérfano como lo hacía cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo te imaginas que te ve? ¿Cómo nos ve de veras el Señor ahora? Fíjense que el día de ayer yo tenía una experiencia. Yo me dirigía hacia el dentista el día de ayer, mi consulta, y me subí a un taxi. Tengo que tomar 2 taxis para poder llegar al centro de Tijuana, ¿no? Iba ya directo al centro después de tomar el segundo taxi. Y el conductor iba compartiendo con uno de los pasajeros y él hablaba sobre los valores que los seres humanos hemos perdido, ¿no? El de saludar, el de ponernos, por ejemplo, algo tan sencillo como el cinturón, y él comparaba hace 50 años, ¿no? Decía, es otra cosa Tijuana, es otra cosa. Y decía, yo no soy de aquí, pero yo hace tantos años que llegué aquí, cuando llegué no era así. Y empezó a platicar varias cosas. Él, en toda su sencillez,
tenía tantísima sabiduría, pero en todo decía, en lo que él estaba hablando, yo iba haciéndome la oxisa leyendo un libro, que tengo mucha tarea, pero en realidad nada más lo ojeaba porque se me hacía muy interesante la plática del Señor, pero para no verme media metiche, pues dije, pues voy a enfocar mi mirada en otra cosa, aunque yo estoy escuchando, ¿no? Incluso me puse unos audífonos escuchando algunos cantos y demás, pero yo seguía escuchando su plática, que se me hizo interesantísima. Lleno de sabiduría el hombre, ¿no? Una sabiduría práctica, infusa, ¿no? Y de verdad yo dije, híjole, ¿cómo gime el mundo, ¿verdad? De dolor, de cómo hemos estado cambiando y no nos damos cuenta, ¿no? Y los que más lo están sufriendo son los jóvenes, los adolescentes, nuestros niños, ¿no? Porque ellos les estamos dejando un mundo pues más decaído, más deprimido, ¿no? Y decía, pues platicaba varias experiencias que como taxista ha tenido con jóvenes, ¿no? Al recogerlos a deshoras de la noche después de en una discoteca o en un bar, todos tomados, adictos, drogados, todo. Entonces, y yo creo que, o sea, el hombre se le partía el corazón y decía, yo tengo hijos, ¿no? Y a él le pesa, dice, porque yo tengo hijos adolescentes y otros jóvenes, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo quisiera que el tiempo fuera como antes? O sea, era una añoranza en su plática, era una crítica constructiva, un hombre caballero, ¿verdad? Y el otro personaje que venía compartiendo con él, yo creo que también, o sea, compartían muchísimas cosas los dos. Yo decía, híjole, ¿cuántas personas así hay, no? ¿Cuántas personas, o incluso jóvenes, ¿no? Que todavía tienen ese tipo de pensamiento porque sus padres piensan así y defienden la vida, ¿no? Y no, y dice, yo me siento con mis hijos y platico con ellos de Dios y tratamos de ser lo más posible fieles, ir a la iglesia y todo eso, pero mis hijos ya no piensan así. O sea, eran experiencias muy buenas los que compartía. Cuando yo ya venía de regreso, tomo otro taxi para llegar al centro a las 5:10 y pasar hasta al centro, subir acá a Camino Verde. El hombre era todo lo opuesto al taxista primero que tomé para ir al centro, ¿no? O sea, era un hombre joven, bueno, prácticamente un adulto joven, pero venía refunfuñando, enojándose con los pasajeros. Y bueno, y hasta uno de los pasajeros le dice, pero no está molesto, señor. No estoy molesto, ya le dijeron que no sé qué, total que venía bien molesto. Y en eso voltea, me ve, y yo con una sonrisa yo creo que le dije todo, ¿no? Como que le dije, calme, hermano, calme, ¿verdad? Y yo trataba de cada que volteaba como hacer una cara de ánimo, ¿verdad? Entonces, pero como que sí lo sintió, o sea, sí agredió a muchas personas y todo. Yo dije, híjole, qué bar, que no vi, traté de ver mucho más allá de lo que estaba viviendo. Y dije, a lo mejor tuvo un día muy estresado, a lo mejor tiene problemas en su casa, a lo mejor está pasando por problemas económicos, tiene alguna enfermedad, no sé, tratar de justificar los actos de las personas. Yo creo que es una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahora en la escuela, ¿no? Pero yo dije, qué tristeza, ¿verdad? Ahora, como ya no tenemos a Dios muchos en el corazón, lo hemos barnizado a nuestra manera, a nuestro antojo. El Dios que nosotros queremos lo hemos fabricado. Ya no es el Dios que es, el que siempre ha sido, ¿verdad? Dios en su acto puro de ser. Lo hemos manchado, ¿verdad? Con nuestro ideal, lo que quisiéramos que es Dios. Yo creo que Dios ya cambió, yo creo que Dios ya es más actual, ustedes son los que tienen que renovarse, ustedes no sé qué. Entonces, esto hace muchísimo daño a la fe, muchísimo. Vamos a una pausa y continuamos con más. Hoy vengo a ti para entregarte mi vida. Señor, vengo a ti, pidiendo que me recibas otra vez.
quién soy, necesito de tu paz y tu perdón. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, todo lo que estamos hablando estamos hablando de cosas muy interesantes y es lo que vivimos todos, ¿no? Todos en algún momento de su vida han tenido un poquito de ateísmo en cuanto que han dudado de la existencia de Dios y bueno, en algún momento pues es comprensible, no porque sea justificable, pero sí se comprende, ¿no? Porque se alejan, porque lo sienten muy lejano a Dios, entonces dicen no existe, ¿verdad? Pero no porque de suyo sea decir no existe, ¿no? Como una expresión. Un poeta decía, Dios está aquí o allá, tan cerca que me quemo, dice, que me mojo la cara con su espuma, tan cerca que termino porque temo estarle haciendo daño con mi pluma. Dios está aquí entre las líneas de un periódico carcomido, entre las ondas que cruzan el aire cibernético, ¿sí? Entre los ojos que saben llorar por sus pecados, entre la sonrisa, entre los labios que saben sonreír, entre las personas que saben dialogar. Dios está aquí y allá. Dios está en todas partes, lo que les decía del pececito, ¿no? Dios, hermanos, lo veremos un día, cara a cara, por encima de los telones de los cielos, pues nos dirá lo mucho que nos quiso. Y entonces, solo hermanos, entonces, nosotros vamos a descubrir el porqué de nuestras vidas. Vale la pena luchar por ese encuentro, vale la pena morir con la cruz al pecho. Dios, Dios, Dios. Verdaderamente esto duele muchísimo en el corazón, saber que Dios para nosotros ya es el mayor desempleado. Ya lo hicimos a un lado en la vida, lo hicimos a un lado, ¿no? Y esto es lo que nosotros intentamos o queremos rescatar en los seres humanos a través de la evangelización, la gran evangelización. Entonces, cuando surja la gran evangelización, sabremos que Dios viene y viene pronto, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros, dice, lo vamos a ver un día cara a cara. Un día vamos a estar delante de Él, ¿no? Y todo lo que hicimos en nuestra vida va a caer como un telón, ¿no? Y ya no va a haber momento de justificarnos, ya no va a haber momento de decir, dame otra oportunidad, ya se acabó el tiempo, ¿no? Yo de verdad, hermanos, yo simbro, ¿verdad? Me da un temor llegar a su presencia y que yo no pueda contemplarle solo por no ser fiel, por no seguirle con ese deseo enorme, o con ese temor de ofenderle, ¿no? Por encima, dice, de cualquier telón de los cielos, Dios está y es fiel y existe, ¿verdad? Nos dirá que lo mucho que nos quiso y entonces, dice, descubriremos el porqué de nuestras vidas. Hay muchísimas preguntas. Una vez, pasando por un momento crítico en la vida, en mi vida consagrada,
yo le preguntaba muchísimas cosas a Dios, ¿no? Muchísimas cosas. El por qué yo, por qué, ¿no? Me mandaba, como yo soy una de las personas que soy muy dispersa también, muy inquieta, yo creo que Dios tuvo que ponerme diferentes medios para que yo lo supiera escuchar, ¿no? En ese momento de mi vida. Ponía en mi mente o en mi vista libros muy importantes que me iban a ayudar muchísimo, cantos y todas estas cosas, ¿no? Fue algo maravilloso ese tiempo, ¿no? Que Dios me sacó de ese apuro, ¿verdad? Que estaba viviendo. Yo, porque me voy a lo que dice que descubrimos el porqué de nuestras vidas, el de las preguntas, ¿no? Entonces, a raíz de estas preguntas, yo fui descubriendo que tenía que amarlas. Tenía que amar mis preguntas, porque había muchísimos porqués, ¿no? Pero yo quería las soluciones ya. Entonces, yo sentía muy fuerte que en mi corazón Dios me gritaba, ama tus preguntas ahora. No estás preparada para las respuestas aún. Podrías desesperarte, ¿no? Las respuestas van a ir llegando poco a poco a tu vida. Yo sentía muy fuerte en mi corazón que el Señor me llamaba y me hablaba a través así, ¿no? Y créanme, hermanos, que esto no es un arte de magia y que Dios no va así como que instantáneamente a chisquear los dedos a decirnos las respuestas. Es poco a poco en nuestra vida nos vamos a ir dando cuenta de cada uno de los porqués, ¿no? Al final vamos viendo que todo entró dentro de la voluntad de Dios, de que todo Dios lo permite para bien de nosotros mismos, ¿no? Que no siempre nos va a dar las cosas a nuestro antojo, que Él sabe mucho más por su omnisciencia, que no podemos tenerlo todo a la vez, que nos dañaría, y nosotros tan limitados pues no entendemos muchas veces este plan, este proyecto de Dios. En realidad somos limitados, ¿no? Entonces, qué importante es que tomemos en cuenta esto. Ama, hermano, ama tus preguntas, las respuestas vendrán con el tiempo, poco a poco. Mientras tanto, trata de cimentar tu fe, trata de buscar a Dios. Aún en esos momentos de oscuridad, de desierto, donde no se ve nada, es el momento en que más te debes de tomar de la palabra de Dios. Y mira, te lo digo con experiencia. Necesitamos tomarnos de su palabra para poder salir. Hay un canto muy bonito que se llama Ven Señor Jesús, de la hermana Glenda, que a mí me encanta en lo personal ese canto muchísimo, que fue uno de los cantos que me ayudó a salir de una crisis cuando yo estaba allá afuera en el mundo, cuando todavía era una joven de iglesia, ¿verdad? De grupos juveniles y eso. Me ayudó a salir de un momento, una crisis muy fuerte que estaba viviendo en mi juventud, ¿no? Y ese cantito me ayudó mucho a clamarle, porque a veces decimos que no sabemos orar, de que no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Bueno, los cantos también son oración. Entonces ese canto me ayudó muchísimo. Ven, Señor Jesús, porque sin ti, ¿verdad? Nada vale la pena, porque sin ti todo suena vacío. Y fue un clamor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, ¿no? Y ese Señor, manifiéstate en mi corazón, Señor, ven, ¿no? Y bueno, es un grito desesperado en silencio, hermanos, en silencio. Cuando quisieras, y otros se acercan a ti para que les consueles, cuando tú quisieras que te consolaran, que si tú quisieras decirles, ayúdenme a mí, por favor. Pero es ahí donde el amor no es egoísta, donde entre más te das, más libre te sientes de ti mismo, de ti misma, menos esclavo de ti mismo, ¿no? Y bueno, esa es la tarea de todos, tener misericordia con nosotros mismos, ¿verdad? Para poderla practicar y tener la misericordia con los demás. Todos estamos en la búsqueda de Dios, hermanos, todos. Y todos necesitamos de todos. Dios se hace el encontradizo por nosotros. Y esto de verdad es un gran regalo. No lo merecemos, pero Dios está ahí. ¿Por qué? Pues porque nos ama. Nos ama y nadie te va a amar más que Él. Absolutamente. Nadie. Nadie tiene un amor tan puro, tan grande, tan desinteresado como el amor de Dios. Aunque en este momento de nuestra vida tal vez nos choque esto, pero es una realidad. Es una realidad que vivimos y es algo que nos debe motivar, hermanos. Despertemos y digámosle al Señor, Señor, despierta nuestro corazón adormecido.
despiértalo, sacúdelo si quieres, tan solo danos la fuerza para soportar estas tempestades en las que estamos viviendo, hermano. Ante todo, mi consejo es que busques a Dios, búscalo. Un día lo vas a encontrar. Que tengas muy buen y excelente día. Dios te bendiga muchísimo. Te deseo todo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Soy Cristina, discípula de Jesús, y esto fue otro programa de Tras las Huellas de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta. Nada te turbe, todo se pasa. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Dios no se muda, solo Dios basta. Nada te turbe, todo se pasa. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las Huellas de Jesús, a través de Koinonia Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.